Bienvenidos al canal Exploradores del Corazón y a este episodio número 10 de Diálogos del Alma. Jorge, pues al inicio solo nos veían nuestras mamás, Sí. pero ya ahora también nuestras tías y algunos primos. En este episodio número 10 que queremos regalarles y regalarnos, porque no es simplemente que nosotros pues reflexionemos de forma teórica sobre estos elementos propios de la vida, sino que también hacemos memoria de ellos y queremos que acontezcan, que sucedan, que atraviesen también nuestra propia historia. Bueno, Jorge, entonces hoy el silencio y la presencia son diferenciables, pero complementarios, y buscan sin duda alguna ese equilibrio emocional, ese equilibrio también, si se quiere, espiritual, de manera que sea saludable nuestra existencia. El silencio no es simplemente ausencia de ruido exterior, ya lo vamos a ver. Y la presencia no es el que alguien esté necesariamente físicamente a nuestro lado. Queremos centrarnos hoy en esta reflexión de manera muy particular en mi silencio y mi presencia. Carlos, qué tema tan bonito estás proponiendo para este 10º episodio de Diálogos del Alma. ¿Quién lo creyera? 10 episodios reflexionando sobre estos temas que son tan importantes para el bienestar espiritual y mental de todos los que nos escuchan, de nosotros mismos. Y hoy, este 10º episodio, hablando de silencio y presencia, tal como tú lo propones. Carlos, vivimos saturados de estímulos. Parece como que entre más corre la vida, entre más pasa el tiempo, más le metemos el acelerador. Y en vez de aflojar para detenernos a descubrir lo que nos sucede, lo que impacta nuestra vida, vamos demasiado rápido. Y al final terminamos cansados y sin saber qué fue lo que nos sucedió. Y el silencio y la presencia tienen ese poder de capacitarnos para eso, para detenernos ante la vida, para deslumbrarnos con lo que sucede a través de los gestos cotidianos, a través de aquello que va alimentando nuestro diario vivir. Carlos, entonces, desde ese punto de vista, ¿por qué crees que en vez de bajarle al acelerador como que pareciese que se lo metiéramos más? Jorge, yo creo que nos da miedo enfrentarnos a nuestra propia realidad y por eso la evadimos, y el ruido es una forma de hacerlo. Nos da miedo enfrentarnos a nuestras preguntas, a nuestros fracasos, a nuestros sueños rotos, también a nuestras ilusiones, porque creemos que son fantasías que no tienen ningún tipo de futuro. Y el no enfrentarnos a nosotros nos lleva a que el ruido llene nuestra cotidianidad, que huyamos de la presencia conmigo mismo, creyendo que es otro el que puede llenar esos vacíos que debo iniciar yo por enfrentarlos y por buscarles también sentido, de lo que hemos hablado tantas veces. Mira, Jorge, hay un personaje de la antigüedad muy especial, del pueblo de Jesús. Vivió muchos siglos antes de él. Podríamos hablar, no sé, hace unos 2700 años, 2800 años. Su nombre era Elías, uno de los grandes profetas de la antigüedad. Y Elías, por la tradición religiosa de su pueblo, sabía, había escuchado, le habían contado, se había transmitido de generación en generación hasta llegar a él el recuerdo de un Dios que cada vez que se hacía presente generaba ruido en los fenómenos naturales, en las luchas en favor de su pueblo, ese Dios grande y poderoso y santo frente al que todos se sentían abrumados.
Y en una crisis muy grande de Elías, se fue a buscarlo a una montaña santa para ellos, el monte Horeb, que también puede ser el Sinaí. Tienen estos dos nombres en las escrituras antiguas. Pero hay algo maravilloso y es a donde quiero llegar. Elías encuentra a Dios no en el ruido, no en los fenómenos extraordinarios, no en el viento, no en el huracán, no en el terremoto. Encuentra a Dios en el silencio. Para él, el silencio, atención, se convirtió en una forma de presencia de Dios. Por eso les decía que son distinguibles, pero existencialmente hablando, cuando tomo en serio mi vida, no son separables. Silencio, Jorge, no es ausencia de ruido, porque yo puedo tener todo por fuera sin ningún tipo de sonoridad o de efectos, si se quieren, así como auditivos, ¿sí? Es decir, yo puedo generar un ambiente donde no haya ruido exterior. No significa que tenga silencio interior, porque yo puedo mantener también esos ruidos dentro del alma que no me permiten escuchar la voz de mi conciencia, escucharme a mí mismo, y para poder escucharme, primero debo silenciar, debo generar un ambiente, si se quiere, de concentración o meditación. Bueno, en fin, los nombres pueden ser distintos. O seguramente, como tú nos lo podrías explicar, como de una conciencia profunda. Carlos, precisamente desde eso que acabas de decir, podemos entender muy bien lo que significa el silencio, el verdadero silencio, el silencio interior. Como tú lo decías muy bien, puedo hacer todo lo que sea posible para silenciar mi entorno, pero el ruido sigue existiendo dentro y el ruido interior siempre está conectado a no poder poner atención en el presente que estoy viviendo. Porque el ruido interior siempre está conectado a cosas que pasaron, que no he podido solucionar, que no he podido enfrentar, o a cosas futuras que no han sucedido, y estoy demasiado enfocado en planear o anticipar lo que va a suceder, y no me doy cuenta de dónde estoy parado, de la conciencia de mi propia vida, de la conciencia de mi propia historia. Entonces ahí es donde es relevante trabajar en el silencio interior, porque ese silencio es el que realmente nos capacita para darnos cuenta de todo lo que sucede a nuestro alrededor, de lo que sucede en nuestra propia vida, ateniéndonos a ese ejemplo del principio de llevar el acelerador demasiado a fondo. El silencio es el que nos ayuda a detenernos y a darnos cuenta de lo que sucede. Y en psicología hablamos mucho de esto como la conciencia plena, o el aquí y el ahora, ¿sí? Porque la vida sucede en el momento presente. No tenemos cómo controlar lo que viene, no tenemos cómo dar solución a lo pasado, pero sí tenemos el poder y la capacidad de construir el presente, de vivir el presente. Y para ello necesitamos capacitarnos, porque en un mundo demasiado acelerado, pues es necesario vivir a otro ritmo. No detenernos, no necesariamente detenernos, sino, como dice el dicho, sin prisa, pero sin pausa. Bueno, y no sé, tú siempre nos citas autores, personajes que puedan como iluminar, y también para las personas que luego quieran entrar en diálogo con ellos y que les ayuden también esa parte ya más, digamos, académica, o que haya pasado también por la prueba, digamos así, de las ciencias, para que sea algo que tenga sustento, que tenga fundamento. Mira que en psicología se trabaja mucho con algo que se llama el mindfulness, ¿sí? Que es como la parte científica ha traído desde la experiencia oriental toda la meditación, tal cual como se vive en Oriente. Si vamos a ello también, pues el origen de nuestra meditación cristiana también es oriental. Pero entonces las neurociencias se han encargado mucho
en estos tiempos modernos de trabajar en el mindfulness, que prácticamente significa atención plena, ¿cierto? Estar en el presente. Y allí se introducen todas estas experiencias y estas técnicas de meditación que ayudan a mantener la conciencia plena en el momento presente, en el aquí y el ahora, en lo que sucede. Entonces, el mindfulness es una herramienta muy válida desde el punto de vista científico, pero también desde el punto de vista espiritual, para ejercitarnos en el silencio interior que nos va a permitir ser conscientes de nuestra propia presencia. Cuando hablamos de silencio y presencia, estamos hablando de dos formas de vivir nuestra propia existencia. Silencio, hago silencio interior para entrar en conversación conmigo mismo, para escuchar esa voz interior que en el fondo del alma me habla y también que me capacita para estar presente ante mí, para tener una relación dinámica conmigo mismo. Y a partir del silencio y de la presencia que yo logro conmigo, entonces a partir de allí puedo construir unas relaciones conscientes con los otros. Y hay una neurocientífica española que se llama Nazaret Castellanos, y ella habla mucho de la neurociencia del silencio. Y allí ella muestra que cuando hacemos silencio es cuando el cerebro se reorganiza y es cuando el cerebro se regenera, y eso solo lo hace en momentos de quietud. Entonces el silencio, desde las neurociencias, ha comprobado que mejora la atención, poner atención en el momento presente, en lo que estoy haciendo, en lo que estoy viviendo, mejora la empatía, esa capacidad compasiva de darme cuenta no solo de lo que sucede en mí, sino de lo que sucede en la vida del otro, y también otorga un equilibrio emocional. Porque a partir del silencio, de la quietud, de el serenarse y entrar en ese terreno de la conciencia plena, de la atención al presente, puedo adquirir la serenidad y el equilibrio suficientes para gestionar mis emociones, para evitar que en mí se desborde el estrés, la ansiedad y todas estas emociones que mal gestionadas pues no nos van a generar el bienestar suficiente. Y Víctor Frank, que habla desde la logoterapia, desde esa parte del sentido de la vida, él también habla que el sufrimiento es como un ruido. El sufrimiento es un ruido, ¿sí? Y entonces él dice que entre el estímulo y la respuesta hay un breve espacio que es donde yo tengo la capacidad de decidir cómo voy a responderle a la vida. Y ese espacio breve que hay allí es precisamente el silencio interior, donde la persona puede encontrar esa verdadera libertad interior, esa capacidad de decidir que ni las circunstancias más difíciles pueden robarle. Jorge, nuestra tradición religiosa, nuestra tradición de fe, tienen como modelo a Jesús de Nazaret. Y los evangelios relatan muchas veces que Jesús, el Maestro y el Señor, se retiraba a solas, en silencio, a orar. Es decir, que Jesús hacía del silencio la forma de entrar en comunicación con Él y a través de su silencio escuchar la voz del Padre en su corazón, en su mente, una voz consciente y real que luego lo llevaba a hacer presencia de amor y de vida en el mundo para los otros. Así que no es algo extraño, no estamos diciendo algo diferente a aquello que hemos escuchado y que conocemos. También para nosotros los carmelitas, nuestra forma religiosa de vida, nuestra tradición y la manera como nos van acompañando en la formación como religiosos y como sacerdotes, a los carmelitas siempre nos han invitado, se nos pide, pero no es porque sea un mandato, aunque lo sea, sino ya una forma de vida, una experiencia de encuentro y de presencia conmigo mismo, y es una hora de silencio en oración en la mañana y otra hora de silencio en oración en la tarde.
Muchas veces las personas dicen, padre, ¿y ustedes sí cumplen eso como frailes carmelitas? No, el problema no es si son los 60 minutos, no. El problema es si ha sido un tiempo real, consistente, con conciencia de aquello que soy y lo que debo ser, que es realmente lo que llamamos voluntad de Dios o la voluntad del Padre. Uno de los maestros, sin duda alguna, Juan de la Cruz, cuando dice, olvido de lo criado, no es porque me olvide del mundo, no, sino por un momento hay una pausa, olvido de lo criado, memoria del Creador, es la conciencia, atención a lo interior, la presencia de lo que yo soy, de quién soy, y estarse amando al amar. Es decir, que para Juan de la Cruz, el ejercicio del silencio y la toma de conciencia de quién soy yo es un acto de amor, estarse amando al amado. ¿Cómo se logra? ¿De qué forma? No pretendan que ustedes ya simplemente ahorita van a estar una hora en silencio y lo van a disfrutar. Se requiere un ejercitarse, se requiere silenciar el exterior, estar en una posición cómoda, tranquila, y se empiezan con 5 minutos, 7 minutos, y poco a poco te vas a dar cuenta que es media hora, 45, una hora, y que vas a amar el silencio. No es fuga del mundo, no es que cortes relaciones con los otros, es que empiezas a tener esa conciencia plena y te vas a dar cuenta de lo que tú eres, de esa presencia real. No te va a dar miedo de enfrentarte a ti mismo. Y es un ejercicio además sanador, es un ejercicio liberador, es un ejercicio de equilibrio emocional, mental, espiritual. Así que estamos invitados para que pueda suceder y para que desde hoy iniciemos. Y yo los invito a que dentro de su cotidianidad, en su día a día, programen 2 pausas de silencio en el día. No tienen que ser largas, 1 minuto, 3 minutos, que ustedes se regalen en el día, 2 veces al día, en donde estén sin música, sin ruido exterior, sin teléfono, sin hablar con alguien más, sino en atención plena a lo que sucede en ustedes mismos. Y se trata simplemente de respirar y al ritmo de la respiración profunda y consciente, observar las sensaciones corporales. ¿Qué sucede en mi cuerpo? ¿Cómo se siente mi cuerpo después de una jornada, después de un momento difícil, estresante, después de un momento alegre y dichoso? ¿Qué siente mi cuerpo? ¿Y qué pensamientos pasan por mi mente? Porque lo que genera el ruido interior es que los pensamientos que pasan por mi mente, yo inmediatamente me voy detrás de ellos. Pero aquí se trata de dejarlos fluir. ¿Qué pasa por tu mente? Pero deja que esos pensamientos fluyan sin juzgarlos, sin intentar solucionar lo que estás pensando allí, sino que simplemente déjalos fluir al ritmo de tu respiración. Y puedes escribir una frase corta que resuma cómo te sentiste en ese momento. Puede ser, descansé, me inquieté, me encontré. Escribe esas frases cortas, esas pequeñas palabras, y luego al final de la semana puedes revisar cómo ha cambiado tu relación con el silencio y cómo ese silencio te ha llevado a estar plenamente presente en lo que está sucediendo en tu existencia. Para que el ser humano pueda escuchar a Dios, debe hacer silencio. Dirá también Juan de la Cruz que él habla sin ruido de palabras. Allá donde callamos es donde acontece el diálogo amoroso con la fuente de la vida, con el Creador, con el Señor. No es que no tengamos palabras, es que el silencio es la forma más profunda de la palabra que el ser humano expresa para poder escuchar la voz más profunda y amorosa que es la de Dios. Y desde el silencio, Carlos, la presencia es el regalo más grande que podemos ofrecernos a nosotros mismos y a partir de nosotros mismos ofrecérselos a los demás. Porque la verdadera presencia es estar realmente presente con todo el ser
para nosotros y para los otros. Bueno, queridos amigos, agradecerles que nos regalen de su tiempo, que dialoguen con nosotros, que escuchen. Les hemos dicho tantas veces que lo que queremos es evocar, inspirar esas reflexiones del corazón, de la mente, de la vida. No estamos dando aquí pues como principios absolutos, no, simplemente es como una pequeña inspiración para aquello que es necesario en la vida nuestra, en la vida de ustedes. Agradecerles también si sienten que es importante esto que estamos haciendo, no tiene ningún tipo de pretensión, pero si sientes que le puede ayudar a otra persona, entonces compartir estos videos, volver a revisar algunos que están ahí, son 10 episodios ya, y también pues otras personas pueden verse beneficiadas, y también un favor pues que nos sigan en las redes sociales. Que se suscriban en nuestro canal de YouTube, @Exploradores del Corazón, en Instagram también como @Exploradores del Corazón, y en Spotify nos encuentran como Diálogos del Alma, para que allí nos sigamos encontrando, porque el diálogo es de todos los días, un diálogo interior y un diálogo con los otros.